Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al grupo de penalistas de México. Yo soy Badir Bojalil y hoy nos acompaña el abogado Israel Calva Corro en este primer episodio, donde la idea pues es platicar un poco acerca de temas penales. Sin embargo, ahorita vamos a tocar otros temas relacionados con la reforma judicial. Les hago una breve introducción de nuestro invitado. Él es socio fundador de la firma Calva Corro Abogados, despacho especializado en todas las áreas del derecho. Comenzando a litigar desde el año 2004 como abogado postulante, cuenta con licenciatura en Derecho, maestría también en Derecho Constitucional y Amparo, ¿verdad? Así es. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en Derecho Civil y Mercantil, todos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto por la invitación y pues vamos a entrar a la plática. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tema principal de hoy, normalmente este podcast va a ser un podcast de temas de derecho penal, de derecho procesal. Sin embargo, creo que sí fue importante en este momento tocar el tema que nos atañe a todos los abogados, no solo a los penalistas, sino a todos, y que tiene que ver con la iniciativa de reforma judicial propuesta por el Ejecutivo del Estado. Claro, sí, es un tema que se está dando, que se está visualizando, se está materializando principalmente por el Poder Judicial. Podemos observar como abogados litigantes que el Poder Judicial se ha manifestado desde primero los fideicomisos. Recordemos esa semana cuando salió lo de los fideicomisos, suspendieron labores, Es correcto. y pareciera que ahorita quisieran hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuatro puntos importantes que toca el Ejecutivo para esta reforma, que son, bueno, la nueva integración de la Suprema Corte, sobre todo, de Justicia de la Nación, algunos cambios estructurales en el Poder Judicial, tanto federal como locales, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de nuevos órganos administrativos y nuevas reglas procesales. Esa es la propuesta, ¿no? Justicia expedita es lo que proponen en esta nueva reforma. Sin embargo, creo que aquí el punto toral y lo más importante y controversial de todo esto, pues es la elección popular, ¿no? De ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas y jueces. ¿Qué opinas de esto, Israel? Claro, claro, mira, lo que podemos observar y como conocedores y en la vida práctica que tenemos como abogados, eh, entendemos que existe un problema, ¿no? Existe un problema en el Poder Judicial. Hablando del Poder Judicial federal, hablando del Poder Judicial local, la realidad es que pues, el problema está ahí. Esta propuesta que hacen tanto el Ejecutivo, bueno, porque participan también, vemos que hay criterios por parte de los legisladores que también pretenden aprobar la reforma y del Ejecutivo de igual forma vemos que hay una coincidencia por parte del grupo parlamentario que es afín al Ejecutivo, pero lo que a mí me causa extrañeza y yo no concuerdo que podamos elegir a nuestros juzgadores. Hemos estado en algunas pláticas de estos debates que se han dado de la reforma del Poder Judicial y yo he escuchado criterios, por ejemplo, de jueces, he escuchado criterios de funcionarios del legislativo, ya sea diputados y senadores federales y también locales, diputados locales. Eh, si son del mismo partido, pues están a favor, ¿no? Si son partido distinto como el PAN, dicen no, no puede ser. Pero está el problema, ya el Morena plantea una solución, PAN rotundamente no, jueces rotundamente no, pero a mí lo que me causa admiración, o por decirlo, no admiración, sería un foco rojo. ¿Por qué? Eh, de pronto el Poder Judicial empieza a proteger los derechos y vemos que solamente es un pleito entre poderes, ejecutivo, legislativo contra el judicial, ¿no? Y el judicial dice no. Y yo lo veo tendiente únicamente a una cuestión laboral, de permanencia, de que ellos quieren seguir, ¿no? Pero si leemos la reforma dice que sí podrán participar Que podrán participar equitativamente, ¿verdad? equitativamente, Junto con otros. exacto. Entonces, si hay un problema, hay un gran rezago en el Poder Judicial. Ahora, yo creo que el problema para ellos sería que pues no cumplan con los tiempos que establece la ley, ¿no? De ir a administrar justicia correctamente, sin corrupción. Yo creo que hablamos de los órganos, nuevos órganos que se van a crear para el efecto de la corrupción. Exacto. Yo creo que eso sí es muy importante, pero yo no, lo único que no concuerdo es en la forma de elegir. Porque si nosotros hacemos un análisis histórico de cómo elegimos a nuestros legisladores,
La pregunta es para los ciudadanos, ¿tenemos a los mejores legisladores? Pues no, Claro, sí. tanto ejecutivo, legislativo, diputados, senadores, no lo tenemos. Y eso me remonta mucho a una lectura de Hobbes. Si leemos a Hobbes en el libro Diálogos entre un filósofo y un abogado, es lo que se pregunta siempre. Dice, oye, ¿quiénes son los que crean la ley? Pues las personas que no conocen de la ley, de derecho. Correcto. Entonces, no vamos a tener malas leyes porque no conocen de la ley. Exactamente, los propios diputados, senadores, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que no está funcionando la elección. Entonces, imagínate quien te administre justicia por cuestión popular, gana. Si hay un procedimiento, ¿no? Que los va una décima parte, una parte lo va a establecer el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, pero finalmente uno va a votar. Entonces, el más popular gana. Sí, y aquí tenemos que tomar en cuenta además que, como bien dices, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues prácticamente son uno en este momento con la gran mayoría que tienen Morena y sus aliados, ¿no? Claro. Independientemente de ello, pues creo que lo están viendo desde un tema de partidismo, que no debería ser así, porque el poder judicial, pues no está para satisfacer a la mayoría, ¿no? O lo que quiera la mayoría, está para hacer cumplir la Constitución y para que las leyes se sigan al pie de la letra y para que se marque un límite también a los poderes. Imagínate después que queremos meter un amparo a los ciudadanos y ya no vamos a poder hacer nada contra el presidente porque pues, va a estar controlado por el Poder Judicial, ¿no? Precisamente hubo una reforma en materia de amparo y es la que destaca que no va a proceder la suspensión del acto reclamado cuando son leyes que... De carácter general. Exactamente. Entonces, no procede la suspensión, imagínate. No, sí. O sea, ya si empieza otro Tren Maya, empieza la tala de bosques, ya no vamos a poder ya no lo vamos a hacer. Suspender hasta que se resuelva el amparo, claro, sino que va a tener que seguir. Y el daño ya está hecho. Y el daño va a quedar hecho. Pues sí, esto es algo que me preocupa mucho, sobre todo la elección de ministros, ministras, juezas, jueces, magistrados y magistradas, porque tuvimos el caso, por ejemplo, en Bolivia, que ya es un lugar en donde pues ya se está seleccionando a los jueces, se está votando desde 2011, si no me equivoco, en 2017 igual hubo una elección, y pues no ha demostrado siempre que la elección tenga que ver con la capacidad de la persona para poder juzgar con una perspectiva judicial, claro, y con una real, pues en ocasiones puede haber hasta ausencia de experiencia, ¿no? Y esto pues lamentablemente puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes para el Poder Judicial. Sí, y lo que venía refiriendo hace un momento, pareciera que solamente hay un conflicto entre el poder o los poderes contra el Poder Judicial. ¿Por qué? A ver, ha habido demandas de justicia y, por ejemplo, el poder Judicial, ¿qué hizo? ¿Se manifestó? No hubo ninguna manifestación, salvo que se atacan sus derechos, ahí sí ya hace suspensión. Suspensiones que son ilegales, ¿eh? Déjame comentarte que en una de las pláticas que tuvimos, por ahí algunos aportando su criterio, su idea de cómo está funcionando esto y cuál es su criterio, le decía a una juez federal, pues hay que irnos al paro masivo, indefinido. Uh-huh. Pues eso es ilegal. Claro. Sí. El artículo 29 no puede suspender la administración de justicia, es las excepciones, lo que estábamos hablando en su momento, ¿no? Claro que sí. Sí, y sobre todo lo que tiene que ver, bueno, ya aquí metiéndonos un poquito en lo de derecho penal, pues lo que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que tú nos comentabas que estás en este momento interponiendo un amparo, ¿verdad? Claro, interpusimos un amparo precisamente contra la resolución que declara inconvencional el artículo 19 de nuestra Constitución Federal, que establece ese catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué hicimos? Tenemos un asunto práctico, vemos que la sentencia condena al Estado mexicano para 2 puntos concretos. Modifique la Constitución Federal para quitar ese catálogo, el otro punto es para el arraigo domiciliario. Entonces nos vamos, como tenemos un asunto donde le aplicaron a un cliente la prisión preventiva oficiosa, le decimos, oye, ya el órgano internacional declaró inconvencional y condenó al Estado mexicano. En palabras simples, ¿no? Uh-huh. Estado mexicano, en este amparo solicitamos que no se le aplique el 19, la prisión preventiva oficiosa. Y esto a raíz de la sentencia Tzompastle Tepile. Exacto. Y otros contra México y García Rodríguez. Exacto. Me voy contra el juez, un acto, pero también me voy... Lo curioso de este amparo o novedoso es que me voy contra el constituyente.
Recordemos que el constituyente, revisor de la Constitución, está integrado por Cámara, diputados, senadores y cada una de las legislaturas. Pero si nos vamos a la ley de amparo, nos establece que no procede amparo contra el poder constituyente. Entonces lo que hago es, no procede contra actos del poder, pero la ley de amparo no limita o no nos restringe las omisiones. Entonces manejamos omisiones. La omisión del constituyente de no cumplir la sentencia. De acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sí, porque realmente la prisión preventiva oficiosa pues es una medida de prisión en automático que sí es arbitraria y que tiene que ver inclusive con la reforma judicial, porque si te fijas, realmente lo que están haciendo es no lavarse las manos, sobre todo el Ejecutivo o las fiscalías a través del Ministerio Público, para justificar debidamente, hacer su trabajo debidamente y poder justificar la prisión preventiva, pero de carácter justificado en todos los delitos. Porque imagínate que hoy llega Juanito Pérez, que convivía contigo y por X o Y no encuentran al que lo mató y te dicen, vámonos, tú convivías con él, creemos que eres tú, en automático te vas a prisión. O sea, no puedes defenderte, no puedes decir, oye, yo tengo arraigo, claro, tengo arraigo familiar, laboral, vaya, tengo tiempo viviendo en Puebla, mi casa está en Puebla, ¿no? Eso no importa. No importa, vámonos a prisión. Entonces, claro, es algo que sí es muy arbitrario. Precisamente, eso fue lo que nos dijo el de distrito. Cuando nos resuelven, nos dice, eso está en la Constitución. Mientras siga en la Constitución, no lo podemos restringir. Fíjate que ahí yo he aplicado un poco el principio, o he tratado de que apliquen el principio pro persona en su vertiente de, de elección de norma, en su vertiente de elección de norma. ¿Para qué? Para que se aplique más los tratados internacionales en materia de derechos humanos que benefician más en este caso que el 19 constitucional, ¿no? Y en esa elección de norma, pues aplicar, no inaplicar el artículo 19, pero sí, bajo el principio pro persona, aplicar la que más le beneficia a la persona, ¿no? Sí, lo hemos hecho. Y yo creo que es un tema y una temporada o una temporalidad muy importante en el país. ¿Por qué? En esas pláticas que hubo jueces, hubo funcionarios legislativos, yo les dije, ustedes ahorita están diciendo y protegen el poder judicial, la autonomía, la imparcialidad, que no dependen de nadie, pero la verdad es que sí dependen. Y este es el claro ejemplo. Por ejemplo, a mí el juez me dice, mientras esté en la Constitución yo no puedo hacer nada. ¿Y esto por qué lo comento? Porque a raíz de que el Ejecutivo dijo, no vamos a hacer lo que nos diga un organismo internacional porque atenta contra nuestra autonomía, nuestra soberanía y todo lo que dijo el Ejecutivo, tanto el Ejecutivo como su secretario, dijeron que no le iban a acatar, técnicamente así lo dijeron. El Poder Judicial cambió los criterios, porque los criterios que han llegado con derechos humanos, imagínate, bajo el principio pro persona pro mine, entonces era, a ver, sí, mira, pero te aplica esto, y empezaban a desarrollarte todos los tratados internacionales que a lo mejor beneficiaban en su mayoría a la legislación doméstica. Pero ahorita en este tema ya no hicieron eso. Sí, ya hay una pauta, ¿eh? ¿Y cuál es la pauta? En que pues sí hay una influencia por parte del Ejecutivo. Claro, sí, porque antes cuando empezó a salir, bueno, las sentencias son Paxle Tepile y otros contra México y la de García Rodríguez, efectivamente los jueces todavía decían, bueno, no te lo puedo aplicar todavía porque sigue en la Constitución, pero te ibas al amparo y en el amparo ya le entraban de fondo, ¿no? Ahorita ya lo están... Incluso uno de los primeros jueces que está en Querétaro, él oficiosamente aplicó... el juez Osorio. Exacto, dijo, no, primer juez. Inconvencional y vámonos, no puede ser eso. Además hace un estudio muy, muy bueno al maestro Osorio, que le mandamos un gran saludo desde aquí. Y sí, la verdad, muy, muy bien. Otro tema de la reforma es la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia. Como bien sabemos, sesiona en 2 salas, actualmente tiene a 11 ministros y ahora pretenden que todas las sesiones sean en pleno, y que se renueve y que sean 9 ministros. ¿Qué te parece eso? Pues yo creo que sí en pleno sería interesante que todos aportaran en el conocimiento. Digo, los ministros tendrían que tener un mayor conocimiento en un análisis exhaustivo y plantearlo y debatirlo, ¿no? Yo creo que sí sería posible hacerlo y que sea en forma colegiada, ¿no? No individual. Porque sería parte de todas las materias, ¿no? Claro. Hablaríamos de materia penal, civil, mercantil, todo en una sola sesión colegiada. Bueno, creo que esta propuesta, por lo menos este objetivo, pues sí cumple.
Está interesante. Está interesante. Sí. Y quitarle las pensiones vitalicias. Y quitar las pensiones Está genial vitalicias eso. también. Yo estoy de acuerdo. Eso también estaría bien. Lo que también veo bien, en parte, pues son las nuevas reglas procesales, justicia expedita, en donde supuestamente ya solamente, por ejemplo, para materia penal se tendrá que resolver cualquier controversia en un año. En un año, un juicio, ¿no? Un juicio. Digo, la Constitución lo establece. Lo establece hasta 2, ¿verdad? No, un año. 2 años. Sí. Dice, se resolverá en un año, los juicios se resolverán y no tendrán prisión preventiva, la prisión preventiva no podrá exceder de 2 años. De 2 años, no podrá exceder de 2 años. Pero de hecho la Constitución nos establece que en un año tiene que resolverse los asuntos. Salvo que se deba pues al ejercicio de defensa, ¿no? Por ejemplo. Que eso es un error también, ¿no? Uh-huh. Es un error cuando dicen el derecho de defensa, como que le cargan todo, te puedes defender, y eso me recuerda a la prisión preventiva justificada u oficiosa también, ¿no? Cuando dicen, vamos a prorrogarla porque hiciste derecho de defensa. Claro, sí, no. Que te fijan primero desde la audiencia inicial. Ya a veces decían, y es una mala práctica que tenían los jueces, decir, la prisión preventiva va a durar todo lo que dure el proceso, ¿no? O sea, ya ni siquiera le iban a revisar. Si la Constitución establece máximo 2 años. Exactamente. Acá hay un tema importante, interesante. Mira, imagínate, yo tomo un asunto en intermedia. Uh-huh. 12 veces se había diferido la intermedia. Y el 341 nos dice que la intermedia solamente se puede diferir por una sola ocasión. ¿Y quién la puede pedir? Pues la defensa, únicamente la defensa. Y lo tiene que justificar con juez. Pero en ese asunto lo tomé y se había diferido 13 veces. 13 veces, no, impresionante. ¿Y imagínate, en audiencia yo le dije a la juez, oiga, pero usted también es responsable porque el artículo dice que no se puede diferir más de una vez. ¿Y por qué lo habían diferido 13 veces? Que porque iban a llegar a acuerdos reparatorios y que una suspensión, que el tema no lo ameritaba porque era un delito sexual. No cabía el acuerdo reparatorio ni la suspensión condicional. Nada. Entonces, ¿te imaginas? Lo están prorrogando. Ese es un tema que traemos arrastrando de que no se cumplen con los tiempos y que solamente se van prorrogando los asuntos y van dilatándose y las personas están retenidas más de 2 años y finalmente dicen hay una prórroga para que sigan en la cárcel y la justifican con estos criterios que también yo considero son inconvencionales, ¿no? Así es. Y bueno, el otro punto de la reforma era la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por organismos administrativos. Un tema bien interesante. Parece? Yo creo que sí hay que modificar, hay que cambiar al Consejo de la Judicatura. Te voy a decir por qué. Y 2 puntos bien concretos. Sí. A partir de pandemia se le dio mucho poder al Consejo de la Judicatura. No sé si te percataste. Quien manejó toda la suspensión de pandemia fue el Consejo de la Judicatura. El propio Consejo. Y este tema se debió de haber regulado desde mi análisis constitucional con el artículo 29. Es decir, participar ejecutivo, legislativo y el judicial, que es la Suprema Corte, y establece cuándo se van a suspender los derechos, la temporalidad, bla, bla, bla. El famoso estado de excepción. Exacto. Ahí se debió haber aplicado, pero no. Lo que ocurrió fue que todo esto se le dio el poder al Consejo de la Judicatura. Y él decía qué días o cuáles eran los periodos que ya no iban a laborar, bla, 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 bla. Pero el tema importante es que se comportaron como legisladores, invadiendo esfera competencial. ¿Sí consideras que la invadieron? Sí la invadieron. Hay una invasión de esfera competencial. El Ejecutivo estuvo de acuerdo, el Judicial estuvo de acuerdo. Nadie dijo nada. Bueno, y ahora, con la nueva creación sería el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Esos serían los que sustituirían al Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente está representado y lo preside la propia ministra presidenta de la Suprema Corte, en este caso Norma Lucía Piña Hernández. ¿Qué opinas entonces de este nuevo Tribunal de Disciplina? ¿Lo consideras una buena estrategia de la reforma? ¿Te parece bien? Sí, me parece bien, pero hay un tema que dice, y a su consideración dará vista el Ministerio Público en caso de delitos. Eso ya lo hemos visto, tanto en la ley de amparo, cuando le dice, oiga, dele vista porque acá la autoridad responsable informó, en el informe justificado, mintió en su información. Y dicen, claro. No, pues hazlo valer. O sea, pareciera que nada más tenemos al Ministerio Público en los procedimientos de amparo, pues nada más hay como que de forma, ¿no? No, nada más que cumple una forma y listo, pero no actúa. Entonces, si va a pasar lo mismo,
Entonces ahí va a haber un freno, porque si hay responsabilidad administrativa y penal, pues los funcionarios tienen que responder, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, totalmente. Ahora, me parece que este Tribunal de Disciplina Judicial va a poder emitir sanciones en contra de magistrados, magistradas, pero no Pero no de así de ministros. ministros, ¿no? Y Exacto. también en los magistrados del Sala Superior de Tribunal Electoral, también serán los propios ministros quienes definan esas sanciones. Entonces, no, realmente, pues creo que sí se divide un poquito, ¿no? La Y depende competencia. del mismo poder, ¿no? O sea, si hiciéramos un organismo independiente, Ujú. ves que últimamente se han generado organismos independientes que no pertenecen al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial, sino ya ahí tenemos su independencia, ¿no? Entonces, podría darse, ¿no? Pero Podría si darse. pertenecen a la misma función del Poder Judicial, pues, ¿qué va a pasar ahí? El problema es que van a emitir, pues, 66% de esa terna o de eso, Exacto. lo va a emitir el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Lo cual siento que sí llega a vulnerar un poco la autonomía del Poder Judicial. Ahora, otro problema que yo veo, sobre todo con la elección popular de magistrados y magistradas, ministros, ministras, juezas y jueces, es que también las personas que están sometidas a votación popular en muchas ocasiones pues, pueden llegar a influir con su electorado, ¿no? A su conveniencia. Esto vulnera la independencia judicial. Y otro problema muy grave es que ha venido resaltando ya desde 2018 y que cada vez es más fuerte, lo pudimos ver en esta campaña en 2024, pues es la intromisión ya del crimen organizado en las elecciones. O sea, las personas encargadas de administrar justicia estarán también pues expuestas, ¿no? A que pueda ocurrir algo en su contra, algún atentado, inclusive a que los puedan privar de la vida. Sí, el claro ejemplo lo tenemos en la elección de ejecutivo y el legislativo, o sea, donde hay una intervención externa, tanto económica, delincuencia organizada y todos los factores que puedan influir en ella, ¿no? Es lo mismo que va a ocurrir también en la elección. En resumen, ¿tú estarías a favor o en contra de esta reforma judicial? Estoy a favor, pero no en la elección. No en la elección de ministros y ministras, Sí, yo también. sí, Sí, fíjate que me gustó la parte de la justicia expedita, de que claro. se tarden ya un año forzoso, con reglas que sí ponen sanciones para las personas que no cumplan con esos lapsos, porque finalmente estamos cumpliendo con lo que establece el artículo 17 constitucional, ¿no? Que se pueda dar justicia pronta, completa, imparcial y expedita, que es algo que muchas veces y en la práctica pues no se ha hecho, ¿no? Y que quizás por eso muchas veces la gente está decepcionada y si dicen, ¿sabes qué? Va a tardar años, voy a llevar el proceso tanto tiempo. A veces, por ejemplo, en materia penal ya ni denuncian. Que dicen, ya Exacto. no voy a denunciar. O sea, me voy a desgastar más, voy a perder más tiempo, porque es lenta la justicia en México. Así Esa es es. la realidad. Entonces sí creo que eso sí sería importante. La nueva integración de la Suprema Corte también. Lo del Consejo de la Judicatura sí me da un poquito entre sí y entre no, porque como que siento que está metiendo ahí mucha mano el Ejecutivo y el Legislativo, y siento que sí podría vulnerar, ¿no? Al Poder Judicial. Y la elección popular de ministros, magistrados y jueces, pues me parece una aberración, me parece inclusive, lo voy a decir con todas sus letras, una venganza política del presidente y sus aliados y la mayoría de la gente que ahorita tiene y con ese poder, pues sí, darle en la torre a la justicia en México, ¿no? Y que se vaya a resolver conforme a los criterios o conforme a, este, pues, los objetivos que tienen los partidos políticos o la mayoría, ¿no? Claro. Entonces creo que la elección popular de ministros, ministras, magistrados, magistradas y jueces, pues no forzosamente va a ser sustituida realmente conforme a los juicios de oposición, ¿no? En donde ya te hacen concursos de oposición, en donde pues ya te evalúa un organismo, hacen exámenes, van escalonando los puestos. Creo que eso sí, pues sí está grave, ¿no? Sí, y finalmente, pues esperemos ver cómo se aprueba, cuáles son los alcances que se tengan, qué puntos se van a acordar y pues el Poder Judicial a ver qué hace, digo, la toma de los juzgados en no trabajar, pues no podría ser. Yo creo que también el Poder Judicial debería de tomar el ejemplo de nosotros. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Pues ir y pedir justicia, ¿no? Pedir justicia, claro. Y bueno, y otro argumento que decían es que el mecanismo de designación de estas personas que integran el Tribunal de Disciplina Judicial no garantiza que cuenten con el perfil idóneo para desempeñar esa función.
O sea, hizo la Suprema Corte un análisis exhaustivo de esta reforma judicial propuesta por el presidente, que inclusive hasta la fecha se sigue discutiendo. Ujú. Ya inclusive el legislador Ignacio Mier Velasco, me parece, que es el que está impulsando mucho esta reforma, ha dicho que sí están abiertos o que sí se van a abrir, igual que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la reforma, bueno, a hacerle modificaciones a esta reforma, porque sí creemos que pues debe ser una reforma que debe irse paulatinamente, ¿no? O sea, no podemos hacerlo todo de jalón, porque implica gastos, implica costos en la elección, implica pues que sean muchísimos los jueces imagínate cuántas personas no tiene el Poder Judicial. Actualmente creo que se compone por 932 órganos jurisdiccionales, salvo la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y están divididos en 77 ciudades y requieren de las labores de 1,580 titulares de órganos, es decir, de jueces, juezas y juezas. Imagínate renovar a todos ellos, ¿no? Para empezar. Sí. ¿Cuánto no gastaríamos en la elección, en la boleta? Creo que sí hay varios temas que deben irse llevando poco a poco y no hacer una reforma rápida ya por querer aterrizarla en el año 2025. Claro, ¿no? Y el objetivo que, imagínate, si esto garantizara que va a existir una justicia pronta y eficaz, pues adelante, pero pues esto no es subjetivo, ¿estás de acuerdo? Esto no se va a dar, como lo decíamos con los legisladores. Entonces, yo creo que hay que ver ciertos puntos. Digo, si quieren tener a los mejores, no es la forma de obtener a los mejores. Claro, Hay otros mecanismos, creo que ¿no? los concursos de oposición siguen siendo pues algo que debería seguir, ¿no? No Así es. considero que la elección popular sea lo mejor, porque finalmente pues no están ahí para ser populares, ¿no? Sino para impartir justicia. Ahora, quiero darte un dato interesante que muestra este estudio de la Suprema Corte, que dice que la mayoría de los jueces y juezas de distrito creció en un hogar de clase media, o sea, el 52% de los jueces actualmente crecieron en un lugar de clase media, el 25% en un lugar de clase media baja, el 12.7% en un lugar de clase baja y solo 9.9% reporta provenir de un hogar de clase media alta, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver un poco con lo que decía el presidente, ¿no? Que siempre han favorecido a los ricos, que la justicia solamente es para las personas que tienen dinero. Yo creo que no. Y creo que hay una parte importante, y tú me dirás, a reserva de lo que tú opines, Lick, pero por lo menos en materia penal, creo que la reforma no debería ser al Poder Judicial. La reforma debería ser a los ministerios públicos para que puedan hacer bien su trabajo, porque muchas veces la sociedad se queja. Dicen, oye, ya liberaron a este violador, liberaron a este secuestrador, ¿cómo es posible? Pero lo que no se dan cuenta, pues es que los jueces están cumpliendo con la ley y quienes no han aplicado la ley o sus protocolos para llevarlos ante la justicia, pues son precisamente el Ministerio Público, que sí merece una reforma. Es un tema muy interesante que planteas. Precisamente aquí un tema que podría entrar en relación a que si un juez es independiente o no. Primero, si es un tema de alto impacto o que pueda tener un efecto social, político, hablando, por ejemplo, de una violación, de un feminicidio, y agarran a cualquier persona, ¿no? Exacto. Agarran a cualquier persona y a lo mejor no lo hizo. Precisamente es la duda, ¿no? Todavía no eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, así te tienen que tratar. Exactamente. Esa es la nueva reforma penal bueno, ya ni tan nueva, ¿no? Sí. Que nos rige. Pero ¿qué pasa? Pareciera que la sociedad tiene en la mira estos asuntos y los jueces tienen miedo en resolver. ¿Por qué? Claro. Porque el Ejecutivo lo ha dicho, ¿no? Soltaron a un delincuente. Y lo que tú acabas de decir, los ministerios públicos, los investigadores, o sea, los peritos hicieron bien su trabajo, realizaron bien su trabajo, pues no. Claro. Y luego el juez dice, híjole, sí acá hay un error, pero pues yo lo veo como estadísticas, ¿eh? Yo soy abogado, digo, yo no soy funcionario, pero digo, el Estado garantiza solamente estadísticas. Entonces sí lo vincularon. Y luego hasta el juez dice, no, pues ahí usted recurra, no es personal. Bueno, sí, vamos a recurrir, pero dimos todos los elementos en la audiencia. Sí me doy a entender que acá hay un peso social, de todas formas. Claro, se hace un juicio mediático, claro, en redes sociales, mediáticos, en Twitter, en exacto, X, en Facebook. Y atacan al funcionario y ya no plantea precisamente esa resolución imparcial, objetiva, con todo el conocimiento que se planteó en la audiencia. Sí, porque ya está el juicio social y quieras o no, pues sí afecta la independencia en sus resoluciones. Claro, y el problema, tú lo tienes bien planteado, Ministerio Público. El Estado mexicano tiene una dualidad, una obligación dual, proteger al inocente
y que el delito no quede impune. Entonces, es una obligación dual. Si el Ministerio Público hizo mal su trabajo y hay una víctima, hay un delito, tiene que resarcirle el daño a la víctima. Y si la persona que fue investigada estuvo encerrada y resulta que en sentencia no es condenada, tiene que resarcirle también el Estado mexicano. Claro. Esto me recuerda a una película, no sé si has visto la película de Lincoln Lawyer, cuando llegan al elevador, va con el fiscal y dice el abogado litigante Lincoln Lawyer, ¿no? Dice, que es Matthew McConaughey. Exacto, dice, primero el fiscal dice, oye, ¿no tienes remordimiento? Dice, no, porque tú eres el sistema. El fiscal trata de encuadrar delitos que no se cometieron, que vician la investigación, y finalmente, si la tienes viciada, pues vas a tener una absolutoria. Dice, ¿soy el problema? No, pues es el sistema. Es el sistema. Y muchas veces, como bien lo dices, se aplicaba sobre todo esto sobre todo en el viejo sistema, ¿no? Lo de la famosa tortura, ¿no? Que te decían, ¿tú lo hiciste sí o no? No. Ah, ¿no? Bueno, te pego y firmas, ¿no? Y sí lo hiciste, ya está firmado. Gracias a Dios esas prácticas, pues, se han venido disminuyendo a raíz del control de detención que hay en este nuevo sistema. Pero realmente, pues sí hay muchas cosas que todavía le hacen falta al Ministerio Público, y yo creo que hasta que no haya unas fiscalías realmente autónomas del Poder Ejecutivo y capacitadas, y con un buen presupuesto, porque también, seamos honestos, muchas veces el trabajo los rebasa. Sí. Eso es una realidad. Esa es una realidad que se da en ministerios públicos y en juzgadores, porque es un tema de lo que comentaban los jueces, tanto locales como federales. Es que ya no depende de nosotros la carga de trabajo, entonces el Estado está fallando, porque él tiene que generar los mecanismos para que se nos administre justicia correctamente. ¿Cómo vamos a tener justicia correctamente si le estás dando, por ejemplo, a los jueces federales, rondan anualmente entre 2,000, 2,200 asuntos al año? ¿Cuánto personal tiene? Divídelos, ¿cuánto tiempo, horas le van a dedicar a cada asunto? ¿Realmente saldrá una sentencia analizada en forma minuciosa? Pues no. Claro, porque siempre van a necesitar ese recurso, ¿no? Ese apoyo realmente de la ciudadanía y esa parte del presupuesto que sí es importante, porque finalmente pues es la administración de justicia, ¿no? Claro. La persecución de los delitos. Creo que sí hay varias cosas que se tienen que replantear para esta reforma. Esperemos que pues el Ejecutivo y el Legislativo entren en conciencia y podamos hacer una reforma paulatina y responsable, como decía la ministra Norma Piña, ¿no? Así es. Y comentarte que en mi amparo me lo negaron, me fui a la revisión y ahorita está en revisión. Para mí lo tendría que resolver la Corte. Así es. Y precisamente de esto que me estás comentando, ya dijo la Corte, me parece que va a dejar en suspensión todas las sentencias que tengan que ver con prisión preventiva oficiosa, por lo menos un tiempo, no han dicho cuánto, y el problema es que, como me decías al principio del programa, ¿no? Esto ya rebasó el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, respecto a que tenemos un año para modificar y aplicar nuestra Constitución. Y la temporalidad de estar retenidos. Así 2 años. Ahora, ¿qué? Imagínate en colegiado. A mí en colegiado me han resuelto, por ejemplo, en la escala, hasta en 2 años. No, está tremendo. Ahora, también hay que tener en cuenta que pues, cuando resuelva la Suprema Corte, por lo menos es lo que yo he estado pensando, ponle que resuelva así, vamos a acatar la sentencia de la Corte Interamericana, la prisión preventiva dejará de ser oficiosa y tendrá que ser justificada. Pero ¿qué va a pasar con todas las personas que ya están en prisión preventiva oficiosa? No creo que las dejen libres, no creo que las dejen discutir su planteamiento de modificación de medida cautelar, porque se va a acarrear muchísimo trabajo para todos los juzgadores, ¿no? Claro, y uno de las salidas que he observado, de las salidas cuando tú pides, algunos abogados piden revisión de la medida cautelar, para mí no es revisión, es el cese. Es el cese. El cese de la prisión, porque pues ya la terminas. Y te dan audiencia para revisión. Yo no pedí revisión, pedí cese. Cese de la prisión. Y ahí dicen, se justifica más tiempo. Entonces, creo que es la solución que está teniendo algunos funcionarios, tanto estatal como federal. Perfecto. Pues Lix Israel, te agradezco mucho que hayas venido. No sé si quieras aportar algo más tendiente a esto y a la reforma constitucional al Poder Judicial. Pues por mi parte sería todo, una excelente plática y sería un gusto seguir platicando contigo en otra ocasión. Ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión ya para hablar de lleno de temas de derecho procesal penal, claro, o de derecho penal. Y pues en esta ocasión, gracias, eres el primer invitado de este podcast, te agradecemos y pues seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo soy Badir Bojalil y seguimos en Abogados Penalistas de México.